Timoteo, el joven inspirado que descubrió el plan divino a través de la voz del apóstol Pablo en el tercer año de Joacim, cuando la palabra del Señor comenzaba a resplandecer entre los pueblos. En la pequeña ciudad de Listra, en la región de Galacia, un joven llamado Timoteo estaba a punto de experimentar un cambio trascendental en su vida. Hijo de una madre judía creyente y de un padre griego, Timoteo había crecido entre dos mundos, atrapado entre las tradiciones de su madre y la cultura helénica dominante que lo rodeaba. Con un corazón palpitante por la verdad divina, su espíritu ardía en busca del propósito que Dios había trazado para él. El día que el apóstol Pablo llegó a Listra, la atmósfera estaba cargada de expectación. Las historias de sus milagros y su poderosa predicación habían corrido como pólvora entre los habitantes. Mientras Pablo hablaba, llenando el aire con verdades que cortaban como espada, los ojos de Timoteo se encendieron con una luz especial. Cada palabra que salía de los labios del apóstol parecía resonar más allá de la superficie, eran las notas de una sinfonía celestial. El joven sintió que, por primera vez, su corazón respondía a un llamado que había sido sembrado en él desde su niñez. Pablo, con un discernimiento sobrenatural, notó el fervor en el rostro de Timoteo. Tras una breve conversación, le invitó a unirse a su misión, un camino que lo llevaría por tierras distantes, donde la fe enfrentaría hostilidades y oposiciones. Así comenzó su travesía, en la que entre alegrías y tribulaciones, el joven enfrentó el peso de expectativas y su propio anhelo por ser un verdadero líder. El legado de su madre y su abuela, quien le había enseñado las escrituras desde pequeño, le precedían y permanecían grabadas en su corazón. 2 Timoteo 1:5. Sin embargo, el mundo que Timoteo conocía no siempre era amable con los portadores de la verdad. En Iconio, un tumulto de opositores se cernió sobre ellos, y el joven sintió su valentía temblar ante la resistencia. Mientras observaba a Pablo infundir valor en los dispersos del Evangelio, el joven reflexionó sobre las palabras del apóstol: no dejes que nadie te menosprecie por tu juventud, sé un ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12. Con cada prueba, los recuerdos de la devoción de su madre y la pasión de su abuela lo envolvían, dándole fuerza en su debilidad. A lo largo de su misión, el agotamiento y enfermedades hicieron mella en él, especialmente mientras guiaba a la iglesia de Efeso. El peso de la responsabilidad lo hacía dudar, y de repente, en los momentos más oscuros, cuando todo parecía en silencio, sintió la presión del cielo. La voz del Espíritu Santo resonaba suavemente en su alma, recordándole la fidelidad de Dios en tiempos de necesidad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En medio de su desaliento, Timoteo recordó las lecciones de amor y fe que había aprendido de su madre y abuela. El fuego del llamado divino comenzó a arder nuevamente en su corazón. Ya estaba en la encrucijada de su vida, enfrentando el desafío de responder al llamado que parecía brillar más intensamente que cualquier sombra que pudiera empañar su futuro. La voz de Dios resonaba, invitándolo a levantarse con valentía. La congregación de Efeso aguardaba, y el plan de Dios estaba a punto de desplegarse de una manera que cambiaría el rumbo de su vida y de la historia del Evangelio. Así, con un corazón que palpita de determinación, Timoteo se preparaba para lo que vendría, dejándose guiar por aquel susurro divino que le prometía un futuro lleno de posibilidades. El silencio que acompañaba a la congregación de Efeso era casi palpable, un eco de anhelos y esperanzas relacionadas con el mensaje de salvación. Timoteo, sintiendo el peso de innumerables miradas sobre sus hombros, inhaló profundamente, buscando la fortaleza que solo el Espíritu de Dios podía brindar. La luz del atardecer se filtraba a través de las paredes, centelleando como un recordatorio de que la bondad del Señor constantemente se manifestaba, incluso en las circunstancias más difíciles. Con el corazón dispuesto, el joven empezó a compartir las enseñanzas que había recibido, convocando la sabiduría de su maestro Pablo.
Sus palabras reverberaban en los corazones de su audiencia, resonando con la verdad de las Escrituras. No seamos como los que hablan con palabras de vanidad, exclamó, sino que, en todo lo que hacemos, reflejemos la luz de Cristo. Sin embargo, en su interior, la misma voz que desde hacía días lo impulsaba al frente comenzaba a tornarse penumbra. Una angustia sutil se aferraba a su mente, una preocupación pesada por el futuro que apenas podía vislumbrar. Fue en ese momento de zozobra cuando un hombre mayor se levantó entre los presentes. Con un rostro surcado por la experiencia y el sufrimiento, su voz sonó como un destello de esperanza. Timoteo, joven, hay en ti una llama que no debe apagarse. Recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Las palabras del anciano eran como agua viva, alimentando la sed de valentía que Timoteo había estado sintiendo. Animado por el consejo, su determinación se reavivó, y durante las siguientes semanas, luchó para establecer la iglesia. Sin embargo, las sombras de la oposición no tardaron en proyectarse. Rumores se esparcían como fuego en la pradera, y cada día, el joven era testigo de las luchas y pruebas que enfrentaba su comunidad. La fe se convirtió en un campo de batalla, y el diablo, un adversario astuto. Aunque su voz se mantenía firme, su espíritu vacilaba ante los embates de la duda. En medio de estos desafíos, Timoteo buscó a Dios en oración, clamando con fervor por dirección y fortaleza. Fue entonces cuando, en el silencio de su habitación, la presencia del Señor se hizo palpable. A través de una visión, una forma resplandeciente se presentó ante él, trayendo un mensaje que marcó su vida. Timoteo, mi siervo, he visto tu lucha. No temas, porque estoy contigo. He planeado un legado en ti, uno que no solo transformará tu vida, sino que también impactará a naciones. Timoteo sintió un estremecimiento recorrer su ser. La revelación divina le llenó de nuevo con un ardor renovado. La certeza del propósito de Dios lo impulsó a llevar con más firmeza el manto de liderazgo. Era como si cada palabra del apóstol Pablo estuviera cobrando vida en su corazón. Sobrellevemos los unos las cargas de los otros, y así cumpliremos la ley de Cristo. Gálatas 6:2. El tiempo pasó, y los días se convirtieron en meses. El pueblo fue fortalecido en fe mientras Timoteo dirigía con un corazón apasionado. Pero el final de esta etapa fue solo el principio del verdadero reto. Un golpe inminente de persecución se cernía sobre ellos, y una carta de Pablo llegaría pronto, trayendo un mensaje que revelaría aún más del plan soberano de Dios. Las palabras del apóstol aún retumbaban en su mente, despertando convicciones profundas. Si sufrimos, también reinaremos con él. 2 Timoteo 2:12. Con cada latido, el joven Timoteo sabía que una batalla se acercaba, una que lo llevaría a los confines de su fe y más allá. Y así se planteaba la pregunta inevitable: ¿estaría preparado para cumplir con el diseño divino que pronto se revelaría en su vida y en la historia de la Iglesia? La respuesta aguardaba, como un susurro en el viento. La brisa del amanecer acariciaba las calles de Efeso, trayendo consigo un nuevo día cargado de incertidumbre y expectativa. Timoteo, en el umbral de la congregación, reflexionaba sobre el mensaje que pronto compartiría. Aunque su corazón ardía con la enseñanza, su mente estaba llena de inquietudes. Sabía que la comunidad se enfrentaba a una tormenta, y el eco de las palabras de Pablo resonaba en su espíritu: no seas tímido en dar testimonio de nuestro Señor. 2 Timoteo 1:8. Mientras se preparaba, miró a su alrededor y vio rostros que reflejaban tanto esperanza como temor. La creciente oposición de aquellos que rechazaban la fe estaba convirtiéndose en un facto evidente. Los rumores eran solo el principio de los tumultos que arderían con fuerza. Sin embargo, en medio de la agitación, la promesa de Dios sostenía su corazón: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad. Jeremías 29:11. Al iniciar la reunión, pidió que se guardara silencio. Las palabras fluyeron de sus labios con fervor, como manantial de agua viva: hermanos, no dejemos que las voces del mundo apaguen nuestra luz. Jesús, en quien tenemos nuestra esperanza, es la roca firme en tiempos de prueba. La congregación inclinó sus cabezas, y el palpitar del Espíritu se hizo evidente.
Sin embargo, en su interior, el temor se unía a la fuerza de su voz, luchando por no ser eclipsado por la ansiedad del futuro. Una joven entre la multitud alzó su mano, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo podremos resistir, Timoteo? ¿Cómo podremos ser fieles cuando la presión aumenta? La pregunta, tan cargada de verdad, resonó en el interior de Timoteo. Con ternura y comprensión, respondió: recordemos que nuestra fe es como el oro que es refinado en el fuego. Cada prueba endurece nuestra confianza en el Señor y nos prepara para el propósito que Él tiene para nosotros. Justo cuando la luz del Espíritu pareciera prevalecer en ese instante, la puerta de entrada fue violentamente empujada, y un mensajero, cubierto de polvo y agitado, entró precipitadamente. Timoteo. La persecución ya ha comenzado. Las autoridades han puesto el ojo en nosotros, y ya hay quienes han sido arrestados por su fe. Un murmullo de inquietud recorrió a la congregación, las miradas se encontraron, reflejando temor y expectativa. Timoteo, sintiendo la inminencia del desafío, se dirigió nuevamente a la multitud. No debemos temer al que puede matar el cuerpo, sino únicamente al que puede destruir el alma. Mateo 10:28. La determinación y el fuego en su voz eran palpables. Sin embargo, la incertidumbre se cernía sobre él mientras recordaba la advertencia en la carta de Pablo: toma también en cuenta que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2 Timoteo 3:12. Finalmente, un profundo silencio llenó el espacio. Timoteo percepcionó que esta no sería solo una prueba de fe, sino también una oportunidad para que la luz de Cristo brillara aún más en medio de las tinieblas. Esa noche, tras la reunión, se retiró en la soledad de su habitación, buscando al Señor en ferviente oración. Al cerrar los ojos, la misma luz que lo había guiado en la visión anterior se hizo presente nuevamente. Un mensaje claro y resplandeciente llegó a su corazón: el sufrimiento en mi nombre traerá cosechas abundantes. Con un nuevo sentido de propósito, Timoteo sintió el llamado hacia un sacrificio mayor, no solo guiando a su comunidad en la fe, sino preparándose para lo que vendría. Todo el que es llamado a mi servicio tendrá que llevar una cruz. Resonaron las palabras en su mente, llenándolo de resolución y desafío. El desafío era inminente, y la carta de Pablo aún aguardaba respuesta, como un revelador de la voluntad soberana de Dios. Pensando en esto, se preguntó: ¿estará Dios preparando un legado de gloria a través del sufrimiento? La respuesta se ocultaba en lo profundo de la providencia divina, a la espera de ser revelada en el momento oportuno. En la quietud de la noche, mientras la luna brillaba sobre Efeso, Timoteo se hallaba en un estado de profunda reflexión. La incertidumbre lo envolvía como una neblina espesa, pero su corazón palpitaba con la convicción que solo puede brindar el Espíritu Santo. Al recordar las palabras de Pablo, sintió un fuego renovado en su interior: llegará el día en que el testimonio de nuestro Señor será un faro en medio de las tinieblas. 2 Timoteo 1:12. Fue entonces que escuchó un golpe a la puerta. Al abrirla, entró un anciano, con la apariencia de haber viajado mucho. Su rostro, aunque cansado, irradiaba serenidad. Soy Epafrodito, de Filipos. He venido a traerte un mensaje urgente de Pablo. La situación en Asia está empeorando, y Pablo desea que comprendas la gravedad de lo que estamos enfrentando. Timoteo, con una mezcla de temor y expectación, hizo que el anciano se sentara. ¿Qué me dirá de Pablo?, preguntó, mientras los recuerdos de su mentor inundaban su mente como una suave corriente. Epafrodito comenzó a relatar, su voz grave resonando como un eco de advertencia. La persecución se intensifica. Los hermanos son arrestados, y muchos desisten de la fe por miedo. Pero los que permanecen firmes son gloriosamente recompensados. Pablo dice que el tiempo es crucial, y que tú, Timoteo, debes ser un ejemplo para todos. La proclamación del anciano caló hondo en Timoteo. Recordó las instrucciones de Pablo: por tanto, tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 2:1. Con cada palabra, sentía la urgencia de responder al llamado divino. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz imbuida de determinación. Epafrodito lo observó con ternura. Debes predicar con valentía, y hacer discípulos. La fe debe propagarse aún entre las dificultades. Nuestro Señor, en el Sermón del Monte, dijo: bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos, Mateo 5:10, mientras las palabras resonaban en su corazón, una ola de fuerza lo invadió. Recordó a los apóstoles enfrentando a las autoridades y en su valentía encontró el eco de su propia lucha. Pablo también me pidió que recordarás que el sufrimiento es una parte integral del ministerio, continuó Epafrodito. Él ha dicho, si sufrimos, también reinaremos con él, 2 Timoteo 2:12, la fuerte presencia de Dios se hizo palpable en el ambiente. Timoteo supo que este era el momento que había estado esperando, la encrucijada donde la fe y la valentía se encontraban. Así, se arrodilló junto a Epafrodito. Juntos elevaron sus voces en oración, pidiendo sabiduría y fortaleza. La atmósfera se cargó de un poder silencioso, como si el propio cielo se alineara con el propósito divino. Esa misma noche, un nuevo plan divino empezó a florecer en su corazón. Timoteo comprendió que su vida no solo era suya, sino que la había sido dada como ofrenda a Dios, y esto incluía el sufrimiento y la persecución. Pablo tiene razón, meditó. Nuestro sufrimiento aquí es la semilla de un nuevo comienzo, un testimonio que florecerá en el cielo. La lámpara en su habitación comenzó a parpadear, como si reflejara la luz de una nueva revelación. ¿Seré capaz de soportar lo que viene?, se preguntó. Y en ese instante, una idea poderosa emergió en su mente como un relámpago: las circunstancias no son un obstáculo, son la oportunidad que Dios prepara para glorificarse a través de nosotros. Con esta convicción, se levantó con un fervor renovado. Timoteo había sido escogido para ser el mensajero en un tiempo de oscuridad. Y cuando cerró los ojos, la promesa resonó nuevamente en su mente: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, Lucas 18:8. Este era el llamado de su vida, y sabía que el camino por delante sería estricto y arduo, pero estaba decidido a seguir adelante. El día se acercaba cuando las puertas de la persecución se abrirían de par en par. Y mientras la brisa nocturna susurraba promesas de esperanza, Timoteo comenzó a prepararse para lo que vendría. La historia de su fidelidad aún estaba por escribirse, y el plan soberano de Dios aguardaba revelarse en toda su gloria. ¿Cuál sería el destino de los que permanecieran fieles en la prueba? La respuesta se hallaba en el corazón de Dios, esperando desvelarse en el transcurso de su viaje. La primera luz del alba empezó a filtrarse a través de la ventana mientras Timoteo se sumía en la oración. Su alma estaba inquieta, pero no por temor, sino por la certeza de que Dios estaba en movimiento. Después de la visita de Epafrodito, sabía que el momento de actuar había llegado. Señor, susurró, guíame en cada paso que deba dar. Haz que mi boca hable tu verdad, y que mis acciones reflejen tu amor. A medida que se preparaba para salir, sintió el peso del manto de su llamado. La comunidad de Efeso necesitaba un líder firme, alguien que pudiera sostener la antorcha de la fe en tiempos de oscuridad. Mientras se vestía, sus manos temblaban ligeramente. Recordó las palabras consoladoras de Pablo: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, 2 Timoteo 1:7. Estas palabras se grabaron en su mente. Al salir a las calles de Efeso, el bullicio matutino lo rodeó. Las voces de comerciantes y habitantes llenaban el aire, pero lo que resonaba en su corazón era un llamado aún más fuerte. Un ferviente deseo de compartir la promesa del Evangelio creció en él, superando la inquietud en su interior. Decidió, entonces, que buscaría a aquellos que necesitaban afianzar su fe, y a los que aún no conocían a Cristo. Mientras caminaba, se encontró con un grupo de creyentes que murmuraban en un rincón. Sus rostros estaban marcados por la preocupación y el temor. Se acercó a ellos, sintiendo el peso de su responsabilidad. Hermanos, comenzó, su voz firme, no temas, porque el Señor está con nosotros. Él nos ha preparado para este tiempo. Recordemos que en nuestro sufrimiento hallamos la gloria de Dios. Sus palabras fueron un bálsamo en medio de la tensión. Los rostros angustiados comenzaron a levantar la mirada, y Timoteo se sintió revitalizado por la fe que despertaba en su congregación. Al final de la conversación, juntos, oraron por aquellos que sufrían. Invocaron la gracia que solo el Señor puede proporcionar. Sin embargo, la sensación de inquietud no lo abandonó del todo. A medida que se dirigía a los lugares de reunión, sintió que algo más grande estaba en juego.
¿Acaso estoy preparado para lo que se avecina?, se decía. En su corazón, sabía que las pruebas y la persecución estaban al acecho en las sombras, pero la llamada que había recibido iluminó su camino. Esa tarde, mientras predicaba acerca del amor incondicional de Cristo, un murmullo se diseminó por la multitud. Algunos reconocían que había llegado el momento de levantarse. El reino de los cielos ha llegado. Timoteo proclamó. Se dio cuenta de que había una fuerza en sus palabras, su voz resonaba como campanas en la tarde. La presencia del Espíritu Santo lo llenaba, y la comunidad se unía en un solo espíritu, preparándose para enfrentar cualquier adversidad que se avecinara. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, un hombre se acercó a él. Era un fariseo de la ciudad, conocido por su oposición a los seguidores del Nazareno. La tensión se palpaba en el aire, era un encuentro inesperado. Timoteo, dijo el hombre con un tono retador, ¿qué autoridad tienes para predicar en este lugar? Los ojos de Timoteo se afilaron mientras el Espíritu lo llenaba nuevamente. No predico en mi propia autoridad, respondió, sino en el nombre de aquel que ha vencido al mundo. Él nos envió para hacer luz en las tinieblas, y no se apagará nuestra fe. El fariseo retrocedió, sorprendido por la valentía de este joven. En su rostro se reflejaba la incredulidad y, a la vez, una chispa de curiosidad. Timoteo sintió que este encuentro significaba que Dios estaba comenzando a revelar su plan soberano, un plan que incluía incluso el corazón de aquellos que se oponían a su obra. Mientras el día se desvanecía, Timoteo se dio cuenta de que cada momento era una oportunidad, cada desafío, una invitación a depender más de Dios. Tenía que prepararse, pues sabía que la ruta iba a intensificarse. Y en su espíritu resonaba la promesa de que aquellos que perseveran, aun en medio de la persecución, serán realmente los glorificados. Así, con la fe fortalecida, se orientó hacia el futuro. ¿Qué revelaciones traerá Dios en este andar? Se cuestionaba mientras un nuevo aliento de esperanza vibraba en su ser. La historia de su vida estaba a punto de cruzar caminos con el divino designio de Dios, y con cada paso, la respuesta al futuro aguardaba. ¿Cuán grandes serán las cosas que Dios puede hacer a través de aquellos que creen? La expectativa lo llenaba de un nuevo fervor. Cuando la luz de la luna se elevó en el cielo, Timoteo se encontró de pie en la plaza central de Efeso, su corazón latía con la intensidad del mensaje que estaba preparado para compartir. Había decidido que no permitiría que el miedo a la oposición lo doblegara. En un momento de fervor, levantó su voz en oración, buscando el respaldo divino para lo que estaba a punto de confrontar. Señor, clamó, fortalece mi corazón y dame las palabras que tu pueblo necesita escuchar. Que tu valentía inunde mi ser, y que tu espíritu hable a través de mí. La plaza comenzaba a llenarse de personas, atraídas por la noticia de que un nuevo líder emergía en la comunidad, uno que prometía esperanza y restauración. Timoteo miró a su alrededor y observó que muchos portaban en sus rostros los trazos de la desconfianza y el sufrimiento. Se dio cuenta de que, al igual que él, necesitaban una luz que los guiara hacia la verdad. Cuando la multitud se agrupó, comenzó a hablar con la convicción de aquella promesa que había recibido. Amados hermanos y hermanas, confíen en el Señor, porque en sus manos están todas nuestras esperanzas y aflicciones. Nuestro clamor no queda sin respuesta, y en cada prueba Él ofrece su consuelo. Las palabras de Timoteo resonaron con un eco profundo en los corazones de los oyentes, y se sintió alentado al ver que algunos comenzaban a asentar sus cabezas en asentimiento. Sin embargo, en un rincón, un grupo de fariseos observaba con miradas desafiantes, su adversidad palpable. Uno de ellos, un hombre de gran sabiduría llamado Gamaliel, se adelantó y dijo, Timoteo, tus palabras suenan bien, pero recuerda lo que ha acontecido con los profetas y maestros antes que tú. No creas que la multitud siempre te apoyará. ¿Qué harás cuando las cosas se tornen difíciles? Timoteo, sintiendo el desafío en el aire, recordó la enseñanza de Pablo, pelea la buena batalla de la fe, 1 Timoteo 6:12. Con renovada valentía, contestó, si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él ha prometido que todo lo que hagamos en su nombre será fructífero. No temo las dificultades, porque en mi debilidad Él se fortalece. Gamaliel, sorprendido, se dio cuenta de que la fe de este joven era un reflejo de algo viviente y auténtico. No obstante,
no todos estaban convencidos. Un murmullo creciente comenzó a ascender entre los fariseos, inquietos por la influencia que Timoteo empezaba a ejercer sobre la multitud. Los corazones de los presentes palpitaban con emociones encontradas. La esperanza luchaba con el miedo, la luz contra la oscuridad. Timoteo sintió, en su interior, la notable certeza de que el plan soberano de Dios estaba tomando forma. Sin embargo, sabía que las pruebas estaban cerca. De repente, un estruendo cortó el aire, y un grupo de hombres se abrió paso entre la multitud, empujando y gritando. ¡Silencio! Este es un engañador. No dejen que su voz los lleve a la perdición. La escena se volvió caótica, y Timoteo, sintiéndose desbordado por la tensión, ofreció una oración silenciosa. En medio de ese tumulto, la presencia clara del Espíritu Santo lo envolvió, dándole un poder renovado. Con una mano elevada, buscó imponer calma, mientras en su corazón resonaba un nuevo eco de la desesperación por la verdad. Fui llamado para un tiempo como este. La multitud quedó en silencio, y se sintieron atraídos hacia la seguridad de sus palabras. Hermanos, no hay colocado en mí otro deseo que el glorificar a Dios. Él ha prometido que cumplirá sus planes, incluso en medio de la tribulación. ¿Qué revelarás hoy, oh Señor, a través de nuestras luchas? Un profundo silencio reinó en la plaza, mientras todas las miradas se volvían hacia él, anticipando la respuesta divina que se estaba urdiendo en lo oculto. Timoteo, consciente de que su jornada apenas comenzaba, comprendió que seguiría enfrentándose a desafíos aún mayores. Mientras el poder del futuro yacía en el horizonte, se preguntaba, ¿qué grandes cosas hará Dios cuando volvamos nuestros corazones hacia Él? Así, esperaba con ansias las revelaciones que el Señor estaba por desvelar, mientras el misterio del propósito divino se entrelazaba con su vida y la vida de su gente, un plan aún por cumplir. La multitud, aún en silencio, se sintió expectante mientras Timoteo tomó un profundo respiro, consciente de que cada mirada estaba fija en él. Era como un fuego que ardía en su interior, una llama de esperanza que ansiaba ser compartida. Sin embargo, el clima aún estaba cargado de tensión. Los fariseos, con sus rostros cerrados y corazones duros, se preparaban para desatar la tormenta de su oposición. «Escuchen», exclamó Timoteo, su voz resonando con la autoridad que solo el Espíritu Santo podía conferir. «No he venido a hablar de mí, sino de aquel que me envió. ¿Acaso no han visto su mano en nuestras vidas? ¿No han escuchado las antiguas profecías que nos hablan de un Dios que libera a su pueblo?» A medida que hablaba, puede que algunos recordaran las palabras del profeta Isaías: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres». Isaías 61, 1. La mención de la esperanza divina encendió algo en los oyentes, y un murmullo de reconocimiento comenzó a surgir de entre la multitud. Gamaliel, aún con la mirada de desconfianza, hizo un movimiento hacia adelante. «Puede que hables de esperanza, pero, joven, nuestras tradiciones nos han enseñado que los caminos de los hombres son engañosos. Contra los gobernantes de este mundo, hasta ahora hemos tenido razón en actuar». Pero, interrumpió Timoteo con la firmeza de un soldado fiel, nuestras tradiciones no deben ser un obstáculo para la revelación del Dios vivo. Él ha dicho: «He aquí, yo estoy haciendo cosas nuevas, pronto saldrá a la luz». Isaías 43:19. Estamos en tiempos de transformación, y el tiempo es la evidencia de su fidelidad. El aire se tornó pesado, como si el mismo cielo escuchara su clamor. Cada palabra de Timoteo buscaba atravesar las corazas de los corazones endurecidos. Los presentes comenzaron a asentir, como si la luz comenzara a penetrar las sombras que los rodeaban. De pronto, en medio de esta lucha de corazones, un hombre anciano se levantó en el centro, su voz temblando por el peso de los años de sufrimiento. «¿Qué haremos cuando el dolor nos golpee de nuevo?», preguntó con dificultad. «¿Qué significan tus palabras para los que ya conocimos la desilusión?». Timoteo sintió que la respuesta a esa pregunta era crucial, como si en ella dependiera el futuro de su misión. «Ni la desilusión ni el dolor definen nuestro camino», respondió. «Dios es nuestro refugio y fortaleza, un pronto auxilio en las tribulaciones». Salmo 46, 1. En los días oscuros, Él usa nuestras luchas para acercarnos más a su corazón.
El camino no siempre es fácil, pero su presencia es constante y fiel. Las palabras de Timoteo encontraron eco en muchos corazones. Se podía sentir cómo la esperanza comenzó a florecer en medio del desánimo. Pero, en las sombras, los fariseos se reunieron en consejo, murmurando entre ellos. «Debemos hacer algo», dijo uno de ellos a Gamaliel. «Este joven podría convertirse en un peligro completo para nuestra ley. Su influencia es creciente, y no podemos dejar que continúe». Pero Gamaliel, tratando de recordar el consejo recabado de sus enseñanzas en la Torá, se detuvo. «Si este plan es de hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podremos detenerlo. Al contrario, nos hallaremos luchando contra él». Hechos 5, 38-39. Timoteo, sin saber de este intercambio, sintió que el cielo se abría sobre él. Los ojos de muchos estaban ahora iluminados por una nueva resolución. Hermanos, recordemos la disposición de nuestros corazones. Que nuestras almas crucen el umbral de su presencia. La luz viene, incluso en la aparente oscuridad. He aquí el principio de una nueva obra. Si retrocedemos, podría ser que nunca veamos lo que está por venir. Así que cada uno de nosotros se pregunte, ¿cuál es mi papel en este plan divino? La multitud se estremeció, y una profunda conexión espiritual comenzó a tejerse en el aire. Esta no era solo la voz de un joven, era un llamado a la unidad y la fe. Sin embargo, mientras la esperanza se extendía, Timoteo sentía anudarse en su interior un presentimiento. ¿Qué más tienes guardado, oh Señor?, musitó con inquietud. La respuesta aún no estaba revelada. Así, mientras los corazones se llenaban de fe, el futuro seguía siendo un misterio, preparado para ser desvelado en el tiempo determinado de Dios. Mientras las palabras de Timoteo reverberaban en los corazones de los presentes, un súbito silencio se apoderó del ambiente. El anciano que había planteado la pregunta, su rostro marcado por el sufrimiento, miró a Timoteo con ojos llenos de expectativa. A su alrededor, diferentes rostros reflejaban anhelos y temores, expectativas y dudas. ¿Qué pasará si seguimos a este Dios del que hablas y nos abandona de nuevo? La inquietud en sus ojos era evidente, y la multitud, aún dividida, parecía contener la respiración a la espera de la respuesta. Las promesas de Dios son un ancla para nuestras almas, seguras y firmes, respondió Timoteo sin vacilar, citando con fervor las sagradas Escrituras. Él prometió, no te dejaré ni te desampararé, Deuteronomio 31, 6. En medio de nuestro dolor, Él es capaz de transformar la tristeza en gozo. Nuestra fe debe basarse en su fidelidad, no en nuestras circunstancias. Las palabras de Timoteo comenzaron a resonar con poder, como ecos de un antiguo cántico que hablaba de la redención del pueblo elegido. Muchos comenzaron a levantarse, sintiendo que el estigma del sufrimiento se crispaba en la Trinidad de confianza y esperanza. Sin embargo, las sombras de los fariseos, como serpientes a la espera, se movían con intriga, listos para atacar. Es hora de decidir, proclamó Timoteo con un ardor en su corazón. ¿Caminamos juntos en su luz o permanecemos atrapados en nuestras quejas? La decisión de seguir a Dios exige valentía, que a menudo descansa en la fe. Nadie puede cambiar el pasado, pero podemos elegir el futuro que Dios ha preparado para nosotros. ¿Qué hay de la promesa del nuevo pacto, que se describe en Jeremías? He aquí, vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto. Jeremías 31 horas y 31 minutos. Él está dispuesto a renovar nuestras promesas. El murmullado de la multitud creció en intensidad, como el sonido de las aguas del mar levantándose con fuerza. Algunos comenzaron a aplaudir, mientras otros se tomaban de la mano, buscando apoyarse mutuamente en la inminente decisión, pero en las esquinas, donde los fariseos conspiraban, el corazón de Gamaliel se agolpaba con preocupación. Este hombre ha tocado fibras que resuenan en la gente, pero debemos actuar con cautela, advirtió a sus colegas, quienes se mostraban cada vez más inquietos. No obstante, su voz interior resonaba más fuerte: si es de Dios, no podemos oponernos. Algún día, todos verán que esta es la verdad. Así, comenzó a considerarse un dilema más allá de la oposición, un misterio divino que podría estar en acción. Mientras Timoteo continuaba predicando, una luz parecida al alba comenzó a llenarlo.
Era como si una revelación estuviera a punto de atravesar su ser. Dios nos llama a ser instrumentos de su paz. Se nos aloja el poder del Espíritu, con el que podemos hacer grandes obras en su nombre, declaró. El aire se llenó de expectativa, y muchos, llenos de convicción, comenzaron a levantarse aún más alto, alzando al cielo sus manos como símbolo de entrega. Mientras la multitud respondía, Timoteo sentía que el Espíritu lo guiaba hasta el vértice de la voluntad divina. En ese instante, un rayo de luz atravesó la congregación, iluminando el lugar mientras una voz poderosa resonó en el corazón de Timoteo. He aquí, lo que está por venir es aún mayor, la historia no ha terminado. Descubrirás el propósito de mi llamado a través de los caminos del apóstol Pablo, y que los muros de la duda pronto caerán ante la verdad de mi evangelio. Timoteo se detuvo, un sudor frío corrió por su frente mientras el eco de esa afirmación celeste reverberaba en su mente. Sin embargo, todos en el lugar continuaban en pie, esperando una nueva palabra que confirmara el camino que se abría ante ellos. La atmósfera estaba cargada de expectativa, como una flor lista a abrirse bajo el calor del sol. Así, mientras la multitud se abrazaba cada vez más a la esperanza, Timoteo sabía en su espíritu que la revelación de la profundidad del plan divino estaba más cerca de lo que jamás podría haber imaginado. ¿Qué más tienes dispuesto, Señor? Este camino será difícil, ayúdame a mantenerme firme. La guerra espiritual estaba apenas comenzando, y la certeza del futuro se aproximaba cada vez más a su corazón. La presentación de Timoteo resonó en el aire como el sonido de un trompeta en medio de una batalla espiritual. La multitud había escuchado la invitación de una vida en nueva esperanza, pero los fariseos, con sus corazones endurecidos, no estaban dispuestos a ceder ante la fe que se manifestaba en sus corazones. La tensión crecía en el ambiente, adensada por un aire eléctrico que parecía contener el aliento del cielo. Mientras Timoteo hablaba, sus ojos buscaban a cada uno de los presentes. Entre la multitud, la anciana Miriam, con la mirada cargada de sabiduría y sufrimiento, se había levantado en busca de claridad. Timoteo, exclamó, su voz temblorosa con la fragilidad de los años. Hablas de promesas. ¿Pero qué sucede con las heridas de quienes hemos sido traicionados por aquellos que decían ser enviados de Dios? ¿Cómo podemos confiar de nuevo? Su pregunta resonó como un eco de dolor en muchos corazones. La respuesta de Timoteo fluyó como un río de vida. Miriam, pronunció, las dudas que cernieron sobre nuestro pueblo no han pasado desapercibidas por Dios. Él se acerca a los quebrantados de corazón y sana sus heridas. Salmo 147, 3. Él ha prometido un nuevo pacto, uno que no se basará en la traición del hombre, sino en la fidelidad del Creador. Como está escrito, no se acordará más de sus pecados ni de sus iniquidades. Hebreos 8:12. Esta es la oportunidad de reconstruir sobre bases firmes. Las palabras de Timoteo tuvieron un efecto inmediato. La multitud comenzaba a moverse, algunos compartiendo sus propios testimonios de sanación, mientras otros se abrazaban, dejando que la esperanza infiltrara sus vidas como un bálsamo divino. Sin embargo, la mirada de los fariseos se oscureció aún más. Este joven está llevando a la gente a la insurrección, susurró uno de ellos. Debemos detenerlo antes que otros crean en sus palabras. Gamaliel, que había estado escuchando en silencio, una vez más se encontraba en la encrucijada. Se levantó entre la multitud, su voz cálida pero firme. Si esta obra es de hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podremos detenerla. Temamos caer en la oposición a lo que Dios está manifestando. Los mártires de la fe han caído en el pasado, pero su sangre ha sido la semilla de nuevos nacimientos en la fe. La multitud vibró ante estas palabras, y el silencio se tornó un clamor. La unión que parecía tan lejana estaba comenzando a gestarse, y la fe cobraba vida en las carnes de los que escuchaban. Timoteo, con su corazón encendido, recordó lo que había experimentado en su propio llamado. Estamos en medio de una transformación, declaró. No solo a nivel individual, sino como pueblo. Dios nunca abandonó sus promesas, es nuestra fe quien debe levantarse y ver la obra de Dios entre nosotros. Mientras la congregación empezaba a recuperar la esperanza y susurrar entre sí, el aire se cargó de fervor, y las vidas que estaban allí reunidas parecían entrelazarse de manera sobrenatural. Pero en el horizonte de la oración,
Había un soplo gélido de oposición, como un viento que presagiaba la tormenta. Los planes de los fariseos aún no estaban completamente claros, pero cada vez más comenzaban a fraguar un golpe de represión. Con la luz decreciendo en el lugar, la expectativa no se perdió. Timoteo sentía la unción creciente y en medio del tumulto, la misma voz que lo había guiado a hablar resonó de nuevo: lo que estás viendo es solo el inicio, hijo. A través de Pablo, vendrá un tiempo de extensión del pueblo de Dios a los gentiles. Tu papel será esencial en este periodo, pero recuerda, se aproximan desafíos que pondrán a prueba tu fe. Con la voz de Dios pulsando en su interior, una nueva determinación se encendió en él. Mientras la multitud se disponía a abrazar su nuevo propósito, sabía que esa era solo la antesala de algo aún mayor. Así como los cielos están más allá de nuestra visión, así el plan de Dios se desdobla. ¿Qué nuevas naciones verán el poder del Evangelio, Señor?, se preguntó, testigo de un movimiento que apenas comenzaba a arder con la llama de la verdad divina. Un nuevo día comenzó a despuntar sobre Efeso, trayendo consigo no solo la luz del sol, sino también el eco de nuevas esperanzas y grandes desafíos. Timoteo, sintiendo severa la responsabilidad del papel que había elegido, comenzó a preparar su corazón y su mente para todo lo que el Señor tenía reservado para él y la congregación. Su espíritu ardía con la certeza de que su tiempo de prueba marcaría un antes y un después en la vida de aquellos que lo rodeaban. La voz de Dios aún resonaba en su mente, inspirándolo a perseverar en la fe y a ser un instrumento de su paz. Mientras se desplazaba por las calles, contemplaba la consumación del propósito divino a través de su obediencia. Durante el camino, se encontró con Lidia, una mujer sabia de la ciudad, que también había sentido la presión de la creciente adversidad. Ella había llegado a conocer a cada miembro de la comunidad, cada uno con su carga y sus lágrimas, una soledad profunda que necesitaba ser sanada con la luz del Evangelio. Timoteo, ¿cómo podremos mantenernos firmes en medio de esta tormenta?, inquirió Lidia, su voz temblando con la carga emocional de lo que traía consigo. La pregunta perforó en lo profundo de su ser, resonando como un llamado divino a compartir la fortaleza que él había encontrado en momentos de desesperanza. Lidia, respondió con sinceridad, debemos recordar que en nuestro sufrimiento hallamos propósito. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Salmo 126, 5. Debemos ser puentes de esperanza, y cada lágrima será parte de nuestra cosecha. Las palabras de Timoteo parecieron hacer eco en el corazón de Lidia, y, por un momento, las sombras que las rodeaban se evaporaron, dejando que la luz del entendimiento brillara. Mientras hablaban, un grupo de jóvenes se acercó. Timoteo, dijeron con determinación, queremos hacer una campaña para alentar a la comunidad a permanecer firme en la fe. Es tiempo de actuar por los que dudan y por los que necesitan consuelo. El llamado de estos jóvenes resonaba con el fervor de una nueva generación deseosa de levantarse ante la adversidad. Timoteo sintió un profundo agradecimiento por cada uno de ellos, sabiendo que este sería un pilar clave en la misión que Dios había comenzado a desplegar a través de sus vidas. La reunión con los jóvenes se convirtió en un espacio de intercesión y planificación, donde ideas surgían y la fe se renovaba. Debemos unir nuestras voces y preparar prontos evangelios de esperanza, insistió uno de ellos. Y Timoteo, al ver el fervor en sus ojos, no pudo evitar ser alentado por el potencial que había en ellos. Fue en ese instante que se dio cuenta de que lo que estaba por venir era mucho más que solo un enfrentamiento, era una obra que se multiplicaría más allá de su propia vida. Sin embargo, la tensión no estaba ausente. La palabra de la oposición de los fariseos no tardó en filtrarse entre la comunidad. Las advertencias sobre las consecuencias de hablar abiertamente del Evangelio comenzaban a perturbar las mentes y corazones que ya se empezaban a llenar de esperanzas. Timoteo, sintiendo esto en su espíritu, dartó que vindicar los temores a través de la certeza del amor de Dios era donde debía centrar su mensaje. Pronto estaremos en la plaza nuevamente, manifestó con firmeza. Donde la verdad se declare, la mentira se disipará. Y aunque el temor busque desmoronarnos, confiamos en el poder que está en el nombre de Jesús. Las palabras se convirtieron en una llama que encendió el corazón de todos los presentes, como una luz que se expande en la oscuridad. Mientras continuaban su preparación, Timoteo se dirigió a su lugar de oración.
Buscando al Señor, recordó el diálogo entre Pablo y él, donde su mentor le había indicado que la lucha no era solo contra carne y sangre, sino contra las fuerzas espirituales que buscaban desanimar la fe. No desmayes, porque el que ha comenzado la obra en mí, él la llevará a la perfección. Filipenses 1:6, consolaría su corazón en la intensa batalla por preservar la fe. Pasaron los días como un torrente de conflictos y resoluciones. La promesa de la presencia constante de Dios se hacía palpable. Timoteo sentía que lo que estaba sucediendo en la comunidad era solo un asomo del poder transformador del Evangelio. Con oración y unidad gradualmente construyendo una muralla de fortalezas espirituales, la sensación de que lo sobrenatural estaba a punto de ocurrir se intensificaba. Era el día señalado, el momento de regresar a la plaza, no solo para compartir un mensaje de esperanza, sino para manifestar la unidad en la fe. Timoteo, con el corazón acelerado, vio a cada uno de los jóvenes, llenos de fervor y valentía. A medida que avanzaban, un profundo sentido de cometido los unía. A medida que se acercaban a la plaza, un grupo de fariseos esperaba, sus miradas penetrantes reflejando la rigidez del juicio, listos para confrontar cualquier afirmación que perturbaría su control. Cuando Timoteo se puso de pie frente a la multitud, con una profunda fe anclada en su ser, supo que la lucha por el alma de su comunidad acababa de comenzar. En un instante, la voz del Espíritu hizo eco en su interior: Hijo mío, sé valiente, lo que estás por compartir cambiará la historia. Con la presión palpable en el aire, Timoteo exclamó: Hermanos, el tiempo de la verdad ha llegado. Cada uno de nosotros es parte del mismo cuerpo, y si uno sufre, todos sufrimos juntos. Este es nuestro llamado: brillar en las tinieblas, y ver en medio de la adversidad la luz de Cristo. Así comenzó a desplegarse el plan soberano de Dios ante sus ojos, mientras Timoteo se preparaba para enfrentar no solo a los hombres, sino a las mismas fuerzas del infierno que querían silenciar el mensaje de redención. La expectación era intensa. ¿Hasta dónde llevará este discurso? Y en el corazón de muchas almas ansiosas quedó la pregunta en suspenso. ¿Qué humildes sacrificios estarían por venir para aquellos que se atrevieran a permanecer firmes en su fe? Con cada palabra, Timoteo comenzaba a esculpir el mapa de la verdadera valentía que aplastaría toda injusticia y revelaría la gloria de Dios. La historia se desplegaba, y el futuro estaba a punto de volverse más brillante que nunca.